Bienvenidos a otro video de Nadie es Chonte para los problemas de movimiento y tú tampoco. Para el siguiente problema tenemos una parábola que está dibujada en esta gráfica que representa la velocidad de una partícula en metros por segundo, cuyo movimiento fue observado durante 8 segundos. Aquí tenemos nuestra gráfica. Del lado del eje de las Y tenemos la velocidad que alcanzó la partícula y del eje de las X tenemos el tiempo que le tomó hacerlo, en este caso los 8 segundos donde la partícula se observó. En base a esta información vamos a resolver los siguientes incisos, que ya saben que para que el video no se haga muy grande, en la cajita de descripción te dejo todos los links donde respondo cada uno. En este video vamos a determinar la función posición o la fórmula de la partícula. Para empezar a determinar la función de posición de la partícula, debemos entender qué es posición. De seguro esa palabra la has escuchado, por ejemplo, cuando estabas jugando un videojuego en línea y te preguntan que si en qué posición terminaste y como tú eres muy pro, seguro quedaste en segundo o tercer lugar. Esa es tu posición y para llegar ahí tuviste que estar dentro de un recorrido, tuviste que recorrer alguna distancia, algunas metas, algunas misiones. Aquí es igual. Para saber en qué posición terminó nuestra partícula, está estrechamente relacionado con la distancia. Por ejemplo, aquí está nuestra partícula en la posición 0, porque no ha avanzado nada. Y la partícula recorre 1 metro. Su nueva posición es 1 metro. Y ponle que la siguiente vez recorrió 2 metros más, entonces ya está en la posición número 3. La posición de nuestra partícula tiene que ver con la distancia que ésta haya recorrido. Aquí está la fórmula de la distancia que seguro te dieron a conocer en tus clases de física. Si lo representamos en la gráfica, dice que es igual a la velocidad por el tiempo. Aquí en nuestra gráfica tenemos el tiempo en el eje de las X y la velocidad en el eje de las Y. Si te das cuenta, se formó como una especie de rectángulo y si multiplicamos las T por las Y es como si estuviéramos sacando su área. Recuerda que el área de rectángulo es base por altura, o sea, el tiempo por la velocidad. Entonces podríamos concluir que la distancia es igual al área que está comprendida de la figura que tenemos aquí. En este caso no tenemos un rectángulo, tenemos una parábola y calcular el área que hay debajo de ella va a ser más difícil porque no podemos usar base por altura. Así que vamos a tener que irnos más por el lado del cálculo. Tenemos la integración, que es prácticamente lo que nos va a ayudar a calcular una función que nos diga el área bajo la parábola. Y en este caso sería pues la función posición de la partícula. Lo único que vamos a necesitar es la fórmula que modela la gráfica. Ya lo habíamos calculado en un video anterior, lo habíamos calculado como velocidad. En la cajita de descripción te dejo el link para que lo veas si aún no sabes cómo se saca. Y aquí tenemos la fórmula de la gráfica, que es igual a menos 6/16 de t al cuadrado más 3t. A esta formulita la vamos a meter a integrar y automáticamente vamos a tener la función posición de la partícula. Antes de que empecemos a integrar, vamos a reescribir nuestra fórmula para representar que la vamos a integrar. Vamos a poner d de distancia porque va a ser la función que va a modelar la distancia que recorrió o la posición, igual a el signo de integrando y entre paréntesis ponemos nuestra expresión menos 6/16 de t al cuadrado más 3t y al final vamos a agregar diferencial de t. Recuerda que cuando escribes una integral es importante que no olvides ni el signo de integrar ni el diferencial de la variable independiente, que en este caso es la t. Y ahora sí podemos preguntarnos qué expresión vamos a utilizar para integrar nuestra expresión.
vamos a utilizar esta fórmula. En la cajita de descripción te dejo un formulario muy bueno que dice esta expresión, que es para términos que ya sea se estén sumando o se estén restando. En este caso tenemos que se están sumando y dice que apliquemos la integración para cada uno de los dos términos. Vamos a poner d es igual a el menos 6/16, como es una constante, vamos a ponerla fuera del integrando porque no hay una fórmula que nos diga qué hacer cuando una constante está multiplicando a un término, así que la dejamos afuera. El signo de integral, t al cuadrado y el diferencial de t, más el 3 también lo vamos a dejar afuera de la integración, signo de integrando, t diferencial de t. Como puedes ver, cada uno tiene su signo de integración y su diferencial por separado. Y ahora sí, para integrar primero el primer término, vamos por partes. Vamos a utilizar esta fórmula de un término que se está elevando a una potencia. Para que se nos sea fácil, vamos a ubicar bien las letras que tenemos en la fórmula con las letras que tenemos en nuestra expresión. O sea, detectar qué es la U, qué es la N y cuál va a ser du. La U en este caso va a ser la T, la N va a ser el 2 y el du, para calcularlo vamos a hacer lo siguiente. Lo que tenemos de u lo vamos a derivar y su derivada va a ser du. Cámbiate los fusibles y recuerda cómo era derivar. Vamos a poner aquí la formulita de derivar una literal. La voy a poner en azul para no confundirnos con las fórmulas que estamos usando para integrar. Y la fórmula dice que la derivada de una literal es igual a 1. Entonces tendríamos que el diferencial de u sería igual a 1 y el 1 primordialmente no se pone. Entonces ya podemos seguir con lo que nos dice la fórmula. Dice que a la n la vamos a pasar como denominador y le vamos a sumar 1. El exponente de arriba también tenemos que sumarle 1, o sea 2 más 1. Dejamos el más 3 integral de t igual, ahorita vamos con él, y vamos a seguir enfocándonos en hacer las operaciones del primer término. Ahora sí tenemos el menos 6/16 que está multiplicando a t al cubo entre 3. Ya eliminamos la integración, ya podemos ponerlo como una multiplicación normal. Ahora, el t al cuadrado entre 3 puedes dejarlo así o sacarlo como una fracción, o sea, un tercio, para que sea más fácil multiplicarlo por el menos 6/16. Tenemos una fracción multiplicando otra fracción, así que multiplicas el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. O sea, 6 por 1 es igual a 6. Y 16 por 3 es igual a 48. Entonces ya tenemos que es igual a menos 6/48 de t al cuadrado. A esta fracción la podemos simplificar dividiendo tanto el numerador como el denominador por un número en común, en este caso entre 6. Y 6 entre 6 es igual a 1 y 48 entre 6 es igual a 8. Entonces tenemos que el resultado ahora es menos 1/8 de t al cuadrado. Ahora podemos enfocarnos con el otro término que era 3 integral de t de t. Para este solo tenemos una literal, pero en la integración no tenemos ninguna fórmula que nos diga unas reglas para integrar solo una literal, así que vamos a utilizar la que usamos anteriormente de una literal que estaba elevado a un exponente, porque es verdad que sí está elevado a un exponente, está elevado a la 1, aunque no lo podamos ver, ahí está. Entonces tenemos que detectar qué letras de la expresión son las letras que corresponden a nuestra fórmula. O sea, tenemos la T, va a ser la U, el 1 va a ser la N y el diferencial de U vamos a derivar lo que es lo que tenemos del valor de U, o sea, la T.
usamos la misma fórmula de derivación, aquí la que está en azul, que la derivada de una literal es igual a 1. Entonces el diferencial de u es igual a 1 y el 1 primordialmente no se pone. Entonces pasamos lo que ya teníamos. Tenemos 3 que está multiplicando, ya eliminamos el signo de la integración, a t a la 2 entre 2, porque debíamos de pasar el exponente sumando a 1 como denominador. Y ya tenemos que es igual a 3, pasamos el denominador 2 como una fracción o dividiendo más bien a la constante, te quedarían 3 medios de t. Entonces ya tenemos por fin nuestra expresión, solo no debemos olvidar que al final siempre debe de ir un más c cuando es una integral indefinida como en nuestro caso. Entonces el resultado es igual a d es igual a menos 1/8 de t al cubo más 3 medios de t al cuadrado más c.